Ahora falta si cogen el capítulo y el versículo. Estamos en Lucas, capítulo, versículo. Ellos dicen dizque el 11. Tendremos que verlo. Vamos a mirar. Lucas 12, 11, dicen los hermanos. Muy bien. Venimos estudiando el libro de Lucas de forma sistemática, ahí sí como dicen desde el año pasado. Venimos estudiando este libro y ha sido de mucha bendición. Pues este libro busca afirmar nuestra fe y nuestra confianza en que el Dios que tenemos, en el cual creemos, es Jesús mismo y que ese Dios vino para salvarnos, cumpliendo así el plan perfecto, como lo cantábamos en la canción, la perfecta voluntad de Dios, que no es otra que llevarnos, que mostrarnos cada día una y otra vez que por amor el Señor vino y pagó por nuestros pecados. Por eso Lucas se esmera en mostrarnos cómo había sido profetizada la venida del Mesías. Pues, habló que vendría primero un precursor y efectivamente vino un precursor que fue Juan el Bautista. Habló de las maravillas que haría cuando estuviera aquí y efectivamente Jesús cumple todas y cada uno de los requisitos que el Mesías tenía que cumplir y lo demostró teniendo poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, cosas que solamente y únicamente Dios puede hacer. También vimos que a causa de eso el Señor empieza a ser perseguido de maneras muy fuertes. Los fariseos empiezan a perseguir al Señor de maneras intensas, lo empiezan a acusar que Él viene de parte de Satanás, le empiezan a decir que realmente Él no es Dios, que Él no es sino un simple hombre y que fuera de eso los engaña. Y empiezan a hacer algo terrible y es a murmurar entre el pueblo, no directamente con Jesús, porque la verdad no son capaces de hacerlos. Empiezan a murmurar contra el Señor, diciendo que Él realmente no es una persona confiable. Y hemos visto a lo largo de todos estos últimos capítulos cómo el Señor se defiende de esas acusaciones y cómo empieza de frente a atacar a los fariseos y a decirles que lo que tienen es una religión externa que no sirve para nada, que no cambia a las personas y que más bien las condena al infierno. Y eso es algo pues para el Señor muy delicado, muy fuerte. Vimos que el Señor dijo que no siguieran, les advirtió a las personas, no sigan las líneas o las corrientes de pensamiento de los fariseos, lo que se llama la levadura de los fariseos, no sigan eso. También que no le debían temer a todas las personas que los amenazan, porque los fariseos amenazaban incluso a los que querían creer en Cristo, que les quitaban las cosas, que se iban a quedar sin familia y bueno, un montón de cosas así. Y dice que no tienen por qué asustarse por eso, que le teman más bien al que puede mandar su alma y su cuerpo al infierno, que ¿quién es? Soy Dios mismo, que más bien le teman a Él en lugar de temerle a los hombres. Lo último que vimos tenía que ver con hablar del Señor públicamente, que confesáramos al Señor delante de los hombres, que el que lo confesara delante de los hombres también el Señor lo confesará delante de los ángeles de Dios, pero que el que lo negara también será negado delante de los ángeles de Dios. Que al que dijera alguna otra palabra, cualquier palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y hablamos de lo que era la blasfemia del Espíritu Santo, de la línea de cómo se maneja o cómo debemos mirar la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es del pecado imperdonable, que es un pecado que obviamente es el endurecimiento del corazón a un punto donde una persona se niega sistemáticamente a meterse con Dios y dice no, y se muere con esa, y ahí sí como dicen, prefiero morirme, y se mueren con esa y se van para el infierno. Es el cierre del corazón de una persona para seguir a Cristo. Y hoy vamos efectivamente, como lo dijeron algunos hermanos, que sí vinieron la semana pasada, a Lucas capítulo 12, versículo 11. 11. Vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar en oración. Lucas 12, 11. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por lo que vamos a hablar. Rogamos, suplicamos que tú seas obrando en nuestras vidas, nuestros corazones, que tú seas quien haga y quien obre, Señor. Que solo tú y nadie más que tú, Señor, sea quien nos guíe. Que solo tú, Señor, seas quien obre poderosamente a través de tu palabra en cada uno de nosotros. Rogamos por corazones dispuestos, rogamos que aparejes todas las cosas para que sea una enseñanza, Señor, que entre a lo más profundo de nosotros y nos ayude a tomar decisiones.
Señor, ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y ayúdanos, Señor, a expresar con claridad tu pensamiento. Gracias, Señor, por la oportunidad una vez más que nos das, y en Cristo Jesús ponemos este tiempo de predicación. Amén y amén. Hay una cosa que está pasando hoy en muchas iglesias, bueno, llamémoslas pseudoiglesias cristianas. Y es que muchas personas hoy no se preparan para enseñar, para predicar o para exponer cualquier cosa de la palabra de Dios. Y se agarran de este versículo. Es porque este versículo dice, junto con el 12, que cuando los traigan a las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen qué habrían de responder o qué habrían de decir. Y el versículo dice, porque el versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir, dice el versículo 12. Entonces ellos dicen que no hay necesidad, que bueno, de pronto se echan una leidita, ¿no? Pero que cuando están al frente, en ese momento dice que ocurre algo sobrenatural. El Espíritu Santo los ilumina y ellos sienten un viento. Y entonces, sin preparar nada, empiezan a hablar y a decir un poco de vainas. Dice, yo estaba en la ducha cuando de pronto, ¡pum!, en el medio del agua caliente un ángel me habló. Bueno, y vainas así raras que... Eso no tiene nada que ver, o sea, esa no es la interpretación de ese versículo. Aquí este versículo nos dice algo, recuerden algo que iba a pasar. El Señor les está diciendo a sus discípulos que los van a perseguir. Y ellos entienden que ellos tienen ciertas limitaciones en el sentido de que ellos no son eruditos. La mayoría de los discípulos de Jesús, muchos eran pescadores, no eran gente que era súper, que mejor dicho, eso hablaban de una manera fluida y no. Entonces ellos entienden eso y el Señor les dice, ellos se preocupan, y el Señor antes de que se preocupen, conociendo los pensamientos de ellos, les dice, hermanos, tranquilos. Les advierte, los van a llevar a las sinagogas, los van a llevar ante los magistrados y las autoridades. Entonces lo primero que el Señor les advierte es que van a aparecer una cantidad de hombres que los van a atacar. Que por ser creyentes, y estamos hablando de ese momento histórico, los iban a intentar destruir por ser de parte del pueblo de Dios. En ese momento era claro que los fariseos y que los escribas iban a atacarlos y siempre iban a estar buscando cómo ellos tropezaran en algo para hacerlos quedar mal y que quedara mal el nombre del Señor. El objetivo de ellos era llevarlos ante lo que se llama el Sanedrín, que es el Concilio Supremo de Israel. La advertencia del Señor es que un día ellos llegarían a los tribunales más altos de justicia que tenía el pueblo, la nación de Israel, que eran las sinagogas, los que estaban dentro de las sinagogas, los magistrados. Y dice acá que iba a ir aumentando. Aquí, como está escrita la palabra, dice que esa persecución iba a ir cada vez más allá y se intensificaría después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor. Que no dejaran espacio para eso, que se prepararan para esa batalla. Y eso es algo normal y quiero decirlo que eso va para todos los creyentes. Meterse con Cristo implica que nos ponemos un traje en el cual inmediatamente somos atacados. Si no, mírelo con su familia. Usted dice, ay, me volví cristiano. Y la gente dice, uy, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Usted qué va a hacer allá? Lo perdimos y empiezan a atacar. Instantáneamente, en lugar de decir, por fin, menos mal que se metió algo para tratar de cambiar. No, les parece terrible que uno se acerque a Dios. O sea, les parece una locura que uno se acerque al Señor. ¿Por qué? Pues porque su mente está cerrada, su corazón está cerrado para las cosas de Dios. Y obviamente empieza la persecución por nuestra propia familia. Y por eso el Señor dice, va a haber persecución. Y nos van a entregar primeramente a las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Los lugares o las iglesias de la época donde los judíos se reunían y donde Jesús quiso hablar muchas veces y era atacado. Cuando Jesús a veces se quedaban callados, pero otras veces lo atacaban, lo juzgaban, lo criticaban, lo censuraban. Y dice, a ustedes también los van a llevar allá. Fuera de eso los van a llevar donde los magistrados, significa las autoridades de la ciudad. Personas que ya podían hacer cosas como mandarlo a usted a la cárcel o condenarlo a ciertas cosas. Y dice también ante las autoridades, que ya era más alto, que eran los gobernadores, o sería el alcalde, o básicamente quien estuviera gobernando toda la región, o el emperador romano. ¿Para qué? Para efectivamente, como dice el Señor, atacarlos. El ejemplo más claro de eso es un señor que se llama Saulo. ¿Lo conocen? El tipo era un perseguidor de la iglesia.
buscaba cristianos donde fuera, le dije, hay un cristiano en tal parte, el tipo se iba allá, hacía una campaña, iba y lo traía preso. Y lo que intentaba ese Saulo en ese momento era buscar a los cristianos para que se fueran contra el Señor y hablasen mal de Jesús. La idea siempre era eso. Y Pablo se dedicó a eso durante mucho tiempo. Es más, la Biblia dice que tenía autoridad para prender a los que invocaran el nombre del Señor. Pablo era como una policía de los judíos que podía ir y decir, venga, usted está siguiendo a Jesús, ¡ta! Y se lo llevaba. Y tenía toda la autoridad para hacerlo. Y la Biblia dice también que Pablo entregó en las cárceles a hombres y mujeres. ¡Wow! A muchos. O sea, él apresó a muchas personas que fueron condenadas y Pablo tuvo la culpa de eso. Y nosotros, los que seguimos a Cristo, también vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser igual por personas como en su momento Saulo, pero que después de que se convirtió, ¿qué pasó? Se convirtió en nada menos y nada más que Pablo, el que nosotros conocemos y de quien leemos una cantidad de epístolas y de cartas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Ahora, la idea de lo que el Señor está diciendo es, el hecho de seguirme implicará que según el gobierno que esté de moda, habrá mayor o menor persecución. Igual pasa hoy. Depende de los gobiernos que estén, usted va a ser perseguido o no tan perseguido dentro del cristianismo, para decirlo de esa manera. En esos tiempos era muy fuerte. ¿Qué le hacían a una persona en ese tiempo si era cristiana? La ideal era cogerlo y darle 39 azotes, o sea, 40 azotes menos uno con varas. Era cogerlo a varazos. Unas varas de madera muy interesantes y cogerlo por ser cristiano. Imagínese eso. Hoy en día me gustaría aplicar el método, pero no está disponible en este momento. Eso lo hacían en las sinagogas. Eso fue una estrategia que usó Saulo en su momento contra todos los creyentes. Y él mismo después la sufrió cuando se volvió creyente, lo cogieron a varazos también. O sea, él dio palo y le dieron palo, para que me entiendan el asunto. Fuera de eso, no estaban contentos con solo entregarlos, sino querían llevarlos hasta las más altas cortes por una sencilla razón. Los magistrados, los fariseos no tenían poder para matar a nadie. Ellos no podían decir mátenlo, crucifíquenlo. Por eso a Jesús tuvieron que llevarlo ante un gobernador. Y la idea que está diciendo el Señor, a ustedes les va a pasar lo mismo. Los van a llevar hasta personas con la intención de que los condenen a morir por Cristo. Y efectivamente muchos, miles de cristianos murieron. Esos cristianos tienen un nombre teológico. En la Biblia, en el mundo teológico se llaman mártires. Los conocen como los mártires de la iglesia. ¿De acuerdo? No son solo hombres. Hay muchas mujeres que se hicieron matar literalmente por el Señor. Y entonces, ¿cómo los mataban? De todas las formas, por si los aserraban, los cortaban, los decapitaban, algunos los quemaban entre aceite hirviendo, los crucificaban. La idea era hay que matarlos, pero hay que acabarlos porque sentían que era una plaga. Estos se llamaban los mártires de la iglesia. Las más famosas que nosotros hemos visto es echarlos a los leones. ¿Han visto eso, cierto? En las películas cristianas que ven, me imagino. Bueno, entonces ahí los echan a los leones. ¿Por qué los echan a los leones? Porque eran cristianos. Los tenían ahí. ¿Y qué hacían los cristianos? Se arrodillaban a orar y esperaban ahí la muerte. Esa era. Y ese era porque tenían absolutamente claro que ser un cristiano implicaba que, ojo, no es que le vaya a pasar a todos, podía llegar el punto hasta perseguirlo hasta que llegara la muerte. ¿Puede pasar lo mismo hoy? Sí. Obviamente por la política que tenemos, en el ambiente en que estamos, usted no lo ve claramente, pero hay persecución de cristianos también. Y cada vez vamos a ver eso dependiendo de quién esté gobernando. ¿Quién va a apoyar a los cristianos? ¿Va a frenar el asunto o va a aumentar cosas contra ellos? Eso va a seguir pasando hasta el sol de hoy. Por eso Jesús fue llevado ante el gobernador romano. Pablo mismo también fue llevado ante los gobernadores, porque era la intención. Lo mandaron hasta a apelar al César, al más alto nivel, por lo mismo, porque él era el único que podía ordenar matarlo. Lo llevaron ante Félix, ante Festo y finalmente hasta Nerón. Nerón fue el último con el que habló Pablo. Y la idea es que por la fidelidad a Cristo usted tendría que estar dispuesto a morir. Aquí la advertencia de Jesús es, a ustedes los van a llevar, tengan paz, tengan tranquilidad. Me van a llevar preso, nunca he estado preso. Y entonces eso puede asustar mucho a una persona. Y básicamente el Señor les está advirtiendo, sean fuertes, estén tranquilos y sobre todo hagan algo. No
Defiendan la posición del Señor, defiendan el Evangelio. Y esa es la parte que Jesús quiere enfatizar. Pase lo que pase, esté donde esté, persígalo quien lo persiga, defienda el Evangelio. Y ahí está en el texto. Mientras Jesús estuvo en su ministerio, la persecución fue tremenda y obviamente muy dura contra el Señor. Ahora, recuerden algo, el propósito de Dios al enviar a los creyentes es llevar a todos al conocimiento de la verdad, que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento. Ese es el deseo. No todos van a llegar, pero es el deseo del corazón de Dios, por eso lo proclama a través de nosotros. Y en ocasiones, y aquí en la parte complicada del asunto, Dios nos va a poner en circunstancias muy difíciles para llegar a lugares o delante de personas muy complicadas. Por ejemplo, si usted mira, Pablo tuvieron que ir a cárceles, tuvieron que enfrentarse a gobernadores y a personas que de otra manera nunca hubieran escuchado el Evangelio. Entonces usted puede preguntarse, ¿será que es parte del plan de Dios que Dios un día me lleve de una manera muy fuerte a algún lugar a que yo tenga que hablar el Evangelio? Y la respuesta puede ser que sí, dependiendo del plan que tenga con cada uno. Dios mira caras, eso sí le puedo decir, Dios mira caras. Yo, por ejemplo, a la hermana, yo la mando, no, de una la vas mandando por allá. O sea, depende de quién sea el asunto. El Señor dice... Y ahí es donde viene el asunto, según lo que vea Dios en usted. A veces usted no lo ve, pero Dios sí lo ve. Usted puede creer que no tiene ciertas capacidades o que no se puede aguantar ciertas cosas. Pero hay una verdad detrás de todo esto. Si Dios un día lo coloca en un lugar muy difícil o muy complicado en el que usted no quería estar, tranquilo. Dios sí sabe por qué lo puso allá. Y una de esas razones está aquí. Es porque usted tiene que abrir su boca para defender el Evangelio. Así eso le cueste o le pueda costar una prisión o la muerte. Y yo sé que ustedes dicen, uy, no, pero todo hasta allá. Puede pasar. Sería posible hacerlo. Cuando Pablo estuvo preso, ¿qué se puso a hacer? ¿Se puso a llorar? ¿Es que estar preso es muy duro? No, evangelizó a muchos gentiles, evangelizó gobernadores, reyes. Wow, es más, alcanzó a personas dentro de la prisión para el Señor. Así lo hizo y eso es algo espectacular. Imagínense en cualquier lugar donde lo lleven. Y por eso Pablo en varias de sus cartas nombra a algunas de esas personas que se convirtieron de sus prisiones. Dice que está feliz de los que ganó en prisión, de personas que en medio de todo eso los logró llegar. Y no eran presos, eran soldados, eran personas que lo estaban custodiando, eran cosas muy bonitas. Y recuerden algo, usted nunca estará solo, así el Señor lo lleve a los lugares más recónditos de esta tierra. ¿Recuerdan que dice Mateo 28:20? El final de Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es como dice el texto. Y así todo el mundo lo abandone. Y ahora otra cosa, el hecho de que usted tenga que vivir eso puede ser en una circunstancia tan fuerte o tan difícil que incluso todos los que están a su alrededor se retiren o se quiten. Mire lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 4:17. Hablando precisamente de Pablo, cómo fue su circunstancia o su situación. Aquí está. 2 de Timoteo 4:17. Dice así. 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue liberado de la boca del león. Dice, wow. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dice el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas? Porque unos versículos antes el Señor dice que todos se han ido, que cada uno se fue a su sitio y que lo dejaron solo. Pero Él dijo, pero aunque quede solo, Dios va a estar conmigo, yo voy a poder hacer y cumplir lo que el Señor me está mandando a hacer. Ahora, Pablo tuvo que defenderse delante de los tribunales casi que sin abogado. Él fue su propio abogado. Y el Señor les va a decir que muchas veces, cuando estemos frente a personas muy difíciles o muy complicadas o muy duras aparentemente, tranquilos, va a haber alguien que va a estar a su lado, que es el Señor, y usted va a poder decir lo que tiene que decir. Y vamos a mirar en qué se basa que pueda hacerlo, porque esa es la parte importante de esta historia. Los discípulos eran personas, mucha gente sencilla, pescadores, podríamos decir gentes en esa época incultas, que podrían sentirse intimidados y decir, ¿y cómo le voy a responder a un gobernador o a un rey? Si esta gente son acusadores profesionales, gente que sabe acusar, atacar, o fiscales muy duros. Y el Señor dice en este texto, no os preocupéis
dice el texto. ¡Wow! Dice, cuando os trajeran las sinagogas y las autoridades, no os preocupéis, dice literalmente el Señor. Dice, pero ¿cómo no me voy a preocupar? ¡Wow! La palabra no os preocupéis significa no se pongan ansiosos, no tengan ansiedad, no se inquieten. Calma. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ojo con eso, dice acá. Por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. No se maten la cabeza filosofando. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué voy a esto? ¿Qué invento? ¿Qué? Nada. Dice el Señor, calma. Estoy a su lado, confíen en esa parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a garantizar que usted tenga una buena defensa del Señor delante de estos personajes? El Señor lo dice en el versículo número 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y entonces aquí entra el Espíritu Santo a trabajar. Ahora, para poder entender eso, nos toca entender en contexto cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo. Estamos hablando, el Espíritu Santo obviamente está en todas partes, es omnisciente, es Dios. Todo lo sabe también, es Dios. Solo que su función específica es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo está tratando de convencer a los que no creen de que se vengan al Señor. Algunos sí, otros no. Nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo. Pero cuando fuimos convencidos, el Espíritu Santo decidió hacer una habitación, vivir con nosotros aquí. Y entró. Y toda persona que se diga creyente tiene el Espíritu Santo morando, viviendo dentro de él. Pero una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas de Dios. Y aquí es cuando viene el ejercicio de cómo funciona eso en la vida real. No es que yo no tengo que estudiar nada ni pensar nada, no es eso. No tiene nada que ver con eso. La Biblia usa una palabra, dice, Él os recordará todas las cosas. La palabra clave se llama recordar. Para poder recordar algo, ¿qué tiene que haber pasado? Pues haber pasado algo primero, haber visto eso, haberlo aprendido. De lo contrario no lo puede recordar. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que el Señor nos ha enseñado y va a hacer que su boca se abra y lo hable. Pero si usted no es creyente y va a tratar de hablar, no le sale nada. O le van a salir palabras humanas y defensas humanas porque usted no tiene al Señor. Pero si usted es un creyente, pero es un creyente vago, sin vergüenza, que no lee la Biblia, que no quiere aprender de Él, que no se mete con Él a hacer las cosas, y usted le dice, Espíritu Santo, ¿qué digo? Dime ahora. El Espíritu Santo dice, vacío, empty, no hay nada, usted no ha estudiado, sin vergüenza, vago, no tengo nada para ayudarlo, mire a ver cómo se defiende solo, porque perdió. Porque el Espíritu Santo no acolita que uno sea así. Él no le va a dar cosas que usted no ha aprendido con Dios primero. Por eso un creyente, todas las cosas, y eso es algo sorprendente que hace el Espíritu Santo, es una memoria impresionante. Es como el Espíritu Santo tiene una memoria espectacular. Yo estoy hablando aquí cosas y de pronto me acuerdo de algo que hace 15 años el Señor me enseñó a través de la palabra. Pero yo no tengo buena memoria, tengo pésima memoria. Pero increíblemente esas cosas cuando las necesito, el Espíritu Santo llega, acuérdese de. Y eso pasa cuando nos metemos con Dios. Esa es una de sus funciones. Entonces lo que le está diciendo es, cuando usted esté frente a los magistrados, a las autoridades, cuando lo lleven a las sinagogas, cuando pase esa cosa tan dura, tranquilo, ore, hable conmigo. Y el Espíritu Santo en ese momento le va a traer a la memoria las cosas que yo ya le enseñé. Y usted va a empezar a hablar esas cosas que yo ya le enseñé. Pero si usted no aprendió nada, pues no va a salir nada. Y en ese sentido es que yo tengo que tener paz como creyente. De que tengo un Dios que cuando necesito hablar, si he trabajado con Él, si me he metido con Él, si he dejado que Él me enseñe, pues obvio que todo eso va a fluir. Y así es lo que dice el texto. Por eso dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En pocas palabras, increíble, pero quien va a hablar es el Espíritu Santo. Cuando usted se enfrente a ellos, quien va a hablar no es usted, es el Espíritu Santo mismo quien va a hacer la defensa de Dios mismo. ¡Wow! O sea que el Espíritu va a hablar a través de nosotros. Y eso es fantástico. Y aquí viene algo para que usted descanse y tenga paz. Solo una cosa. Para que esto que voy a decirle funcione, usted primero tiene que meterse y aprender con Dios cosas. Muchas, las que más pueda. Aprenderlas, meterlas en el corazón. No solo
conocimiento, sino decir, Señor, yo quiero de verdad meterme, aprender, vivir eso que tú me enseñas. Pero en la Biblia vemos que Dios llama, Dios envía, Dios permite y Dios defiende. Significa Dios hace todo el proceso. Usted no tiene que o sea, si yo me meto con Dios, Él me llamó para salvación. Él me envía donde me quiere enviar. Él permite que pasen cosas o no pasen cosas. Y fuera de eso, cuando me toca defenderme, Él mismo me defiende a través de su Espíritu Santo. Esa es la labor increíble de Dios. Por eso, aunque vayamos a cualquier lugar, señores, nunca teman, porque vamos siempre a ser defendidos por el Señor. Por eso el Señor dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, no teman a eso. Porque usted siempre va a tener a alguien a su lado que lo va a defender en el momento que haya que hacerlo. Esa promesa se lleva a cabo también basado en un salmo. Vamos al Salmo 37. El Señor ya había hecho promesas de que Él iba a defendernos y hacer cosas de este tipo. Dice el texto, Salmo 37, 5, 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si yo me meto con Él, si encomiendo mi camino a Él, si confío en Él, Él va a hacer. Dice que va a exhibir mi justicia. Significa uno va a mostrar la justicia de Dios. Y me va a mostrar como si el sol estuviera a mediodía. Todo va a ser muy claro, muy puntual. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos metemos con Él. Muchos se van a levantar contra nosotros injustamente, pero el Señor dice que la solución es sencilla y produce descanso. Y la solución es que nosotros entendamos, Dios, ayúdame. Y ojo, con base a lo que tú me has enseñado, por favor, recuérdame esas cosas para yo hablar y defenderme en un mundo que me va a perseguir. ¡Wow! La Biblia lo que está diciendo es que Él actuará. Actuará. ¡Wow! Cada vez que haya necesidad de hacerlo. Ojo, ¿de qué depende? Ojo, de mi relación con Dios. Si su relación es nula o muy light, lo siento, pues ¿qué le va a brotar si usted no tiene nada ahí? Pida misericordia en ese momento. Dice que el Señor exhibirá la justicia del justo ante los acusadores. Significa, Él va a mostrar que somos personas justos, que vamos a mostrar el honor del Señor. ¿Qué va a pasar en un momento así? Lo que la Biblia más o menos nos promete es, usted se va a enfrentar a la autoridad, al gobernador, a la persona que está al frente, y la gente, esa autoridad va a ver en usted una justicia que solo puede ser la justicia de Dios. No va a ser que, ojo, lo va a sacar en victoria. Va a mostrar, oiga, usted es absolutamente así, usted es una persona... Lo va a mostrar, le va a dar la gracia delante de la autoridad, básicamente es lo que está diciendo. Ahora, eso no quiere decir que un malvado a usted no lo condene o no lo acuse a pesar de eso. Lo que quiere decir es que usted va a decir la verdad porque el Espíritu lo va a ayudar a hacerlo. Y muchas personas que lo están escuchando van a decir, como dijeron de Jesús. ¿Qué dijo el rey cuando le llevaron a Jesús? Dijo, este es justo. No le hallo delito a él. No le hallo delito. Pero de todas maneras lo crucificó. Puede pasar, claro. Puede que la persona llegue y diga, oiga, sí, esta persona es... Pero vaya, mátenlo. Pero ese es el punto. Nosotros no... Lo que está prometiendo el Señor no es que usted va a ser liberado automáticamente de eso. Lo que está prometiendo el Señor no quiere decir que a usted no le van a pasar cosas. Lo que va a pasar es que el nombre de usted, y es el ánimo que nos da el Señor, párese en la raya, hable. Yo voy a darle las palabras para que defienda mi nombre. No tenga temor de los hombres. Y deje que las consecuencias, listo, yo las manejo. Algunas veces es que usted sale en victoria y lo sacan. Y otras veces es que la persona va a decir, es justo, pero de todas maneras mátenlo y no hay problema. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque alguien puede decir, ay, no, entonces me salvo siempre. No. Cuando vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, también le tocó ir a la prisión. Interesante. ¿Y entonces qué ocurrió? Hechos 12:7. Dice que se le presentó, en Hechos 12:7, un ángel del Señor, ese es a Pedro, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En el texto de Hechos vemos cómo Pedro está encarcelado, la gente está orando por él, y Dios le envía un ángel y el ángel lo suelta de la cárcel. El tipo profundamente, o sea, Pedro en una depresión severa en la cárcel, no. Literalmente la Biblia dice que estaba durmiendo, estaba descansando porque, bueno, Señor, Herodes me va a matar, pero no hay problema, aquí estoy.
y el Señor en su misericordia le manda un ángel, lo abre. Pedro sale de la cárcel, llega a la casa donde estaban orando por él y golpea. Y una señora se asoma por encima y dice, ¡ah! Y le cierra la puerta. Y va y cuenta adentro que el fantasma de Pedro acababa de estar en la puerta. Dice, no. Increíble, a veces, y eso es el poder de la oración, solo para haciendo un paréntesis ahí. Dios responde oraciones. Y Pedro en ese momento no era el tiempo de morir, Dios lo soltó. Y aquí es donde vemos hasta dónde puede llegar el Señor. El Señor puede hacer cosas increíbles si todavía no es su hora. Pero el punto es, usted defienda el nombre del Señor, que es básicamente lo que Él nos manda a hacer acá. Ahora, ¿quiere dormir tranquilo? Porque usted ha defendido el nombre del Señor. Hay un versículo que usted se lo sabe de memoria, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Tú me haces vivir. ¿Usted vive confiado? La pregunta es, ¿usted vive confiado? Si está en el Señor debería estarlo. Pero si no está en el Señor va a estar lleno de dudas. ¿Será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que...? Porque no ha entendido cómo funciona lo que hace el Señor. Muy bien. Señores, por eso cuando una persona va a enseñar o cuando una persona va a predicar, tiene, del verbo le toca y le figura, que prepararse para hacerlo. Su preparación no comienza en ese momento que va a ese texto. Su preparación viene desde que es creyente y empieza a conocer a Dios y empieza a meterse con Dios. Y lo que hace después, cuando va a un texto específico, es tomar mucho de lo que ha aprendido, más lo que Dios le va a enseñar en esa preparación y condensarlo en un mensaje que es una predicación. Básicamente es eso. Eso aplica para todos los que quieren enseñar, desde un discipulado hasta ser maestros en la escuela dominical, o ser predicadores o evangelistas. Todos tenemos que hacerlo. Ahora, es que hay personas que piensan, y obviamente es triste que piensen así, que ser pastores, no, eso es re fácil. Eso es montar una iglesia y montar un negocio y haga la plata. Pues obviamente hay personas que tristemente lo hacen así y montan un negocio y cuando se paran al frente, ¿qué dicen? Lo que les sale, sin prepararse ni nada y ojo, y tuercen la escritura diciendo que el Espíritu Santo les está revelando cosas que el Espíritu no está diciendo. Pero cuando una persona es seria en la enseñanza, en la predicación, tendrá, del verbo le toca y le figura, que prepararse. Y eso es lo que el Señor dice. Pero recuerden, la preparación no comienza ese día que le toca predicar o enseñar. Comienza en toda su vida con Dios, donde Dios le ha ido enseñando cosas que tal vez use en 5 años o en 10 años en una enseñanza. ¿Estamos? Ese debe ser como el espíritu de nosotros. Y lo que dice la Biblia es que Él os enseñará, el Espíritu Santo, en esa hora, lo que debéis decir. Él en ese momento va a decirnos, pero con base en todo lo que yo he hecho. Si tengo que enfrentarme a un tribunal o a una sinagoga, ahí no voy a tener tiempo de preparar un mensaje, pero el Señor ya me ha preparado toda la vida con todo lo que me ha enseñado cada día. ¿Estamos claros acá? Eso quiere decir que todo creyente podría eventualmente frentear a cualquier persona en un lugar, en un país difícil o complicado. Y el Señor le ayudaría, obviamente, mientras tenga una relación seria con Dios. ¿Estamos claros? Muy bien. Ese es el primer punto. El segundo punto, el Señor parece cambiar la enseñanza. O sea, venimos hablando de no le tema a los hombres, específicamente a los fariseos, no tema lo que las personas digan, esté dispuesto a enfrentar a los que le vengan, magistrados más, a todos los que estén ahí molestándoles la vida, porque yo voy a estar con usted y le voy a dar las palabras que usted tiene que hablar, solo que tenga la relación conmigo y listo, muy fuerte. Pero en medio de la conversación, una persona se levanta y dice lo siguiente, está en el versículo 13, está en Lucas 12, 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uy, ahí está. Wow. Y entonces apareció, y obviamente, y ahora hay que entender que Jesús, y aquí es donde hay que señalar algo tremendo, ¿no? A veces el maestro, en este caso Jesús, está hablando de algo muy importante y muy valioso. Y la persona le pregunta, ¿y afuera está lloviendo? Y uno queda todo como... Porque, así como dicen, no al lugar. No al lugar. Pero pasa.
En este caso Jesús está hablando y le dijo, y en medio de su charla, porque está concentrado hablando, oiga, a los fariseos, no les tenga miedo, no siga las enseñanzas de ellos, sea valiente, defienda mi nombre, yo lo voy a defender a usted, yo voy a estar con usted, hable conmigo. Y sale y le pregunta, maestro, dígale a mi hermano, mire lo que le dice, di a mi hermano que parte la herencia conmigo. O sea, Jesús, dígale a mi hermano, a él, tú le mandas a que me dé la mitad a mí. Wow. Ahora, el asunto es, una persona no podía preguntar eso. Sí podía preguntarlo, pero ese no era el momento para preguntarlo. Pero lo hizo. Y Jesús muy amablemente le contestó, porque le contestó. Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Dice, oiga, ¿yo soy su juez? Y el Señor la respuesta es un asunto bien interesante. El Señor le dice, yo no soy la autoridad para definir, para decirle a un hombre, dele la plata al otro. Eso lo mismo pasa hoy. Hay personas que vienen y dicen, pastor, dígale a mi hermano que tal cosa, que haga tal cosa. Y yo, ese no es, yo no tengo autoridad para decirle a un hermano que tiene que hacer una cosa por el otro. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan semejante idea? Yo no puedo mandar sobre una persona y decir, es que usted tiene que hacer eso para eso. No. Ni en consejería, ni siquiera en consejería. En consejería le tengo que decir, mira, el Señor dice esto, pero esa es tu decisión con Dios. Si quieres hacerlo bien, pero si no, es tú con Dios. No hay esa autoridad. Jesús mismo le dice, yo no soy un abogado que define, o un juez que dice, le toca esta parte a usted y esta otra parte a usted. ¿Quién de ustedes? Y por eso el Señor les hace la pregunta, ¿quién me puso, cuándo me dieron el cargo de ser un juez para ustedes? O un partidor. ¿Desde cuándo yo soy aquí el repartidor de bienes? Ahora, el Señor en pocas palabras el Señor le dice, yo no voy a determinar cuánta parte le toca a usted y cuánta parte le toca a usted. Yo no voy a mandarlos a ustedes a eso. Pero el Señor es muy amoroso. Les dice, pero detrás de su pregunta hay un principio que sí les quiero enseñar. Hay algo que sí veo que está como torcido en lo que ustedes están preguntando y veo que detrás de lo que me preguntan tienen como un afancito en una cosa y sobre eso sí puedo hablarles. Pero sin decir, a usted le toca tanto, ya a usted le toca tanto. Y eso es algo interesantísimo. Ahora repito, no está mal preguntar, porque en ese tiempo los maestros eran para que les preguntaran, para eso eran los maestros. Pero Jesús en tremenda disertación y este va y le pregunta esto. Está bien, el Señor es paciente, amoroso, para y vuelve y explica. Entonces el Señor, viendo la circunstancia, les dice, versículo 15, mirad, y les dijo a los que estaban preguntando, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor dice, detrás de la petición que ustedes están elevando, que reparta una herencia, que no me compete a mí hacerlo, hay un problema que veo muy común, que me parece que los está visitando a ustedes y tal vez a todos los que están escuchando. Y ese problema tiene que ver, acá, cuidado con eso, con el pecado de la avaricia y la codicia. Tremenda las respuestas de Jesús. Interesantísimo eso. No, dice, no voy a repartir la herencia porque no me compete, pero vamos a hablar sobre la avaricia para que ustedes examinen si lo que los está impulsando a hacer esa petición tiene que ver con que tienen un corazón codicioso o un corazón avaro. Eso sí lo va a hacer. Y va a explicar claramente qué implica o cuáles son las implicaciones de esa vaina. ¡Wow! Para hacerlo, el Señor va a hacer una parábola muy cortica, una de las más cortas que conocemos. ¡Wow! Pero primero establece el mandamiento, y aquí ojo con el mandamiento, el principio es absolutamente claro. Dice, guardaos de toda clase de avaricia, o sea, pilas, estén atentos a no caer, a no meterse en alguna clase de avaricia. Significa la avaricia tiene muchas formas, muchas maneras.
Uno siempre pensó que la avaricia es coger plata y acumularla en los bolsillos, o rico pato nadando en las monedas de oro allá en su éxtasis. Avaricia. Y que uno decía, y quiere más, y el tipo no se aguanta con lo que tiene y que quiere más. Y uno piensa, eso es la avaricia, tener plata mucho en efectivo y orito. No. La avaricia no es eso. En esencia, en la palabra misma no va hacia eso. Existe la codicia y existe la avaricia. Codicia es querer algo que Dios no me quiere dar. Eso es codicia. Entonces quiero un televisor de 85 pulgadas 7K. Vale 38 millones. Tiene 97 millones de colores. Pues el ojo humano solamente puede ver 9,000, pero no me importa, yo quiero ese. Porque me gusta, o sea, y es como un deseo, eso se llama la codicia. Codicia. Pero la avaricia es el acto de hacer lo que sea por conseguir eso. Esa es la avaricia. Es la acción misma de si tengo que pasar por encima, si saco el crédito fácil con esa 80 años, si saco lo que sea con tal de tenerlo para darme el gusto, eso se llama avaricia. Significa, no me puedo esperar en Dios. Dios me ha prometido que de pronto me da esa vaina, pero es que yo quiero aquí y ahora. Y cuando yo me dejo llevar por esa vaina, eso se llama avaricia. Y el Señor entonces hace una disertación sobre la avaricia en medio de la conversación que llevaba. Entonces, la avaricia implica ese deseo de acumular bienes, procurando siempre tener más sin importar lo que haya que hacer. Y lo hace. Y lo hace. Y lo vemos en la vida real. Los extremos son mató al hermano para quedarse con la herencia, mató al no sé qué. Esos son los extremos. Pero podría ser también, habló mal de la persona para que la echaran y quedarse con ese puesto. Hago lo que sea con tal de yo quedarme donde yo quiero estar y conseguir lo que yo deseo tener. Eso es avaricia, en esencia pura. Pero el Señor dice y establece un principio. La vida del hombre no descansa en los bienes que posee. Como lo dijo un famoso filósofo, Dari Gom, nadie es eterno en el mundo. Y en el mundo popular también se dice que no hay entierros con trasteo. Bueno, los antiguos lo hacían, pero actualmente no hay entierros con trasteo. Todo eso para significar que nada nos llevamos. Por eso el Señor hace serias advertencias sobre esto. ¿De qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso está eso es Lucas 9:25, como ya lo vimos antes. Espérate, lo pongo aquí en otra cosa acá. Ahí está. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Duro, ¿no? Si gana todo el mundo, ¿qué gana el hombre con eso? Y muchas personas hoy están muy interesadas en, es que yo quiero tener mis cosas. Dicen así, mis cosas. Quiero tener mis cosas. Pastor, no, apenas lo normalito, una casita, un carrito. Y siempre es chiquito, ¿no? Una casita, un carrito, una finquita, un lotecito. Siempre son cosas. Una platica. Todo es así chiquitico. En el banquito. Eso es una cosa, algo así. Y el Señor dice, señores, la vida no es que tenga cosas. La vida no es acumular una cantidad de cosas. O sea, y qué duro es para este mundo tan cuadriculado y tan metido de cabeza en lo que es el sistema humano de monedas y de cosas, que nos ha vendido que tener cosas es la felicidad de las personas. El Señor hace la aclaración una vez más, porque ya la ha hecho varias veces, que eso no es la vida. Tener una vida verdadera, ojo con eso, no consiste en mirar riquezas. Más bien es dejar de amarlas y mirar a Jesús y encontrar en Él la felicidad y entender que el resto de cosas son accesorios que llegan o no llegan a la vida. ¿Quiere vivir feliz? Deje de estarse preocupando si tiene o no tiene. Es que me voy a matar para... Yo conozco personas que se matan 10, 20, 30 años para tener una casa. Es que mi vida es eso. Y si les dicen no, la casa se la vamos a quitar. Se me acabó la vida, se me acabó. ¿En serio? No entendí. Si usted vive así, no entendió cómo funciona la vida con Dios.
El Señor dice, esa no es la vida, esos son accesorios de la vida, que si está dentro de la voluntad de Dios, estarán. Y si no están dentro de la voluntad de Dios, pues no estarán. Y debo aprender a darle gracias cuando están y darle gracias cuando no están. Y darle gracias cuando los recibo y darle gracias cuando me los quita o permite que me los quite. Y qué duro es para el ser humano aceptar eso. Al hombre no le gusta perder. Dice, pero es que ¿cómo se le ocurre? Si es que la voluntad de Dios es que yo sea próspero. ¿En serio esa es la voluntad de Dios? ¡Wow! Señores, tener ciertas cosas aparentemente le facilita la vida a las personas, supuestamente. Pero le pregunto, ¿le facilita la vida eterna? Para nada. En nada de nada. Y entonces da esta parábola muy sencilla que dice así. Versículo número 16. Versículo número 16. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y le dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para guardarlos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un texto bastante largo el que está allí. Ahora, el Señor entiende varios principios dentro de este texto que nosotros estamos mirando. Entiende, la avaricia es algo que puede subirse en cualquier persona. Y cuando dice guardado significa, es una advertencia, dice: tenga cuidado que su corazón de manera directa o sin darse usted cuenta lo esté llevando a volverse una persona avarienta, diríamos nosotros. Usted dice: ¿le puede pasar a un cristiano? Y la respuesta es claro, puede pasarle a un creyente. Recuerden, no es plata, tiene que ver con la intención del corazón. Y por eso, la próxima semana estaremos estudiando ese texto con todos esos versículos. Claro, porque hoy ya, mire, ya llevamos. Vamos a estudiar la parábola que el Señor muestra sobre la avaricia, que tiene unas cosas increíbles sobre... ¿Por qué? Porque nos enseña los principios de cómo administrar. Esta parábola nos va a llevar a entender, Dios quiere que administremos cómo mirar la vida monetaria, la vida que el mundo ofrece, cómo mirarla, y la tiene súper claro en ese texto. Pero por el momento nos tenemos que ir con un par de cosas que vimos hoy. Señores, hay que prepararse. Hay que prepararse, porque todo lo que nosotros asumamos hoy, todo lo que aprendamos, un día el Señor va a hacer lo que lo usemos cuando nos toque estar frente, no solo ante gobernadores, sino también para enseñar y para muchas otras cosas que son útiles para la obra de Dios. Y por lo tanto la invitación por un lado del Señor es: prepárense y no tengan miedo cuando toque usarlo, sea en un salón de clases o sea ante un juez. No teman, yo estaré con ustedes. Y la segunda, guarde su corazón, empiece a examinar las motivaciones de su vida, de por qué quiere tener las cosas, de qué tan importante es eso para usted, de qué tan valioso es. Recordando que no es un asunto de plata. Una persona puede ser muy pobre y ser muy avarienta, porque es el deseo del corazón de voy a hacer lo que sea con tal de conseguir eso y no conseguirlo. Ese es el punto. ¿Estamos claros? Entonces, que el Señor nos guarde el corazón para empezar lo de la avaricia, y por otro lado que usted no tema abrir su boca, porque si usted ha hecho bien la tarea, fantástico lo que Dios va a hacer. Va a ser bonito, pero prepárese, porque un día vamos a ser enfrentados a cualquier escenario. Prepárese, señores, porque hay que defender al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en las vidas y los corazones de todos y cada uno de mis hermanos, que podamos glorificarte, exaltarte, darte el honor y la gloria que tú mereces. Por eso hoy dejamos delante tuyo una vez más nuestras vidas
pidiendo, Señor, que podamos, como lo vimos hoy, hablar claramente cuando haya que hacerlo, quitar todo miedo, todo temor, Señor, y poder glorificarte y exaltarte como tu nombre lo merece. Pedimos también, Señor, por las intenciones del corazón. Ayúdanos a no caer en eso, a no, como lo vimos hoy, a tener un corazón limpio, dispuesto a no dejar que lo que el mundo dice o propone sea algo que se convierta en una obsesión en la vida de nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos escuchado. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti y para poder un día, como lo vimos hoy, usarlo ante las autoridades o en los lugares donde tú determines hacerlo. La gloria, la honra, la alabanza sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso